amigos, una semana más tenemos otro vídeo. Vamos a continuar con el ciclo de entrevistas que estamos dedicando al drama del Mar Menor. Vamos a tratar conversación en torno al mismo. Hoy le toca el turno al sector turístico. Vamos a tener con nosotros un representante de Ostemur, aunque ahora su nueva denominación es OITU. Y vamos a hablar un poco de la situación del sector con respecto al Mar Menor, cómo les afecta a ellos, las propuestas que pueden hacer con respecto al asunto. Bueno, un poco seguir la línea que hemos trazado en las últimas entrevistas que hemos hecho en este ciclo con el asunto del Mar Menor. No os quiero cansar mucho, solamente recordaros que le deis al me gusta o hagáis suscriptores del canal para que vayamos mejorando y sabiendo lo que realmente os gusta. Y nada más, no os canso mucho, amigos. Os dejo con la entrevista. Hasta luego. García, miembro de la directiva de Ostemur, gracias por atender la llamada de la bitácora. Bueno, gracias a ti por invitarme a participar en este foro. Vale, nosotros en principio cuando nos pusimos en contacto con ustedes era un poco por el tema del Mar Menor. Hemos conseguido hacer un ciclo de entrevistas en el que vamos intentando pues que todos los sujetos sociales o entes o colectivos que estén un poco implicados en el tema del Mar Menor, pues vayan pasando por aquí y ellos vayan dando su punto de vista, sus ideas, cómo ven el tema, qué aportan, qué no aportan, un poco para darle un poquito más de amplitud a este tema, porque creo que el tema del Mar Menor es muy poliédrico como para solamente centrarlo como llega el mensaje a la prensa de que solamente hay un colectivo, que es la agricultura, la que está machacando todo el tema. Entonces, quería un poco saber, bueno, otros colectivos, situación que se encuentran, qué ocurre y toda esta historia. Entonces, para empezar y para centrarnos, Juan Carlos, ¿qué es Ostemur o OITU? Porque ha cambiado el nombre ahora últimamente y entonces, para la persona que no lo conozca o que le quede un poco sorprendido, ¿qué es? Pues la antigua Ostemur, y como bien dices, actualmente OITU, es la Federación de Hostelería y Turismo de la región de Murcia. Y en ella pues estamos englobados, digamos, todos los subsectores relacionados básicamente con el turismo. O sea, todo el tema de restauración en sus distintas vertientes, pues restaurantes, bares, ocio nocturno, salas de conciertos, etcétera. Todo lo que tiene que ver un poco con el ocio. Y también lo que es todo el tema de hotelería y alojamientos turísticos, aparte de los propios hoteles de la región, también están integrados pues todo tipo de alojamiento turístico reglado, pues campings, casas rurales, la nueva asociación de pisos turísticos que se ha creado, de hostel, etcétera. O sea, digamos que representamos dentro del sector turístico, pues somos la federación que engloba a todo el sector y a todas las empresas que lo componen. Bien, pues yo creo que un poquito con esta idea, para ver más o menos con quién estamos y a qué nos enfrentamos. Yo inicialmente, aunque el peso específico más gordo lo va a llevar el tema del Mar Menor, pero creo que es un momento adecuado para hablar de su sector y de la pandemia. Un sector bastante machacado, bastante perjudicado en todos los aspectos. Entonces, bueno, a estas alturas, a estas fechas del mes de octubre, ¿cómo va el tema de la pandemia y cómo están consiguiendo, bueno, a estas alturas mantener, digamos, un poco los mínimos vitales y cómo está el tema ERTE, por ejemplo? Pues parece ser que ya estamos viendo un poco el final de todo esto con las debidas precauciones, porque si en algo hemos aprendido en estos últimos casi 2 años
es que la situación puede revertir de un día para otro y bueno, lo que ahora vemos con cierto optimismo, pues al día siguiente cambia totalmente, pero bueno, parece que sea la percepción de la sociedad con respecto al virus, parece que ya vamos, nos hemos acostumbrado a él. Yo entiendo que es una situación que vamos a tener que asimilar y que convivir con ella para muchísimo tiempo. Y bueno, pues parece que se está retomando la actividad que teníamos prepandemia. Bien es cierto bueno, esto ya lo habíamos dicho algunos, con lo que se llama el efecto botella de champán, ¿no? El estar un año y medio encerrados, pues ha hecho que cuando nos han dado un poco de libertad, pues ya hemos salido todos en tromba y todos de golpe y todos queremos disfrutar, a lo mejor lo que no hemos disfrutado en el último año y medio. Pero yo imagino que esto volverá, cuando pase este efecto botella de champán, volverá un poco las aguas a su cauce. Y bueno, yo creo que al final, para el año 2022, esperamos que se vaya retomando poco a poco la actividad que teníamos en el 19 y todas las previsiones apuntan que para el segundo semestre del año que viene, del 22, podamos tener cierta normalidad o unas cifras de negocio parecidas a las que teníamos en el 2019. Y en el tema ERTE, ¿cómo están ustedes a fecha de hoy? Todavía tienen muchos trabajadores en ERTE, empiezan a retomar ya, a sacar trabajadores. ¿Cómo tienen el tema? Afortunadamente, ya el número de trabajadores que continúan en ERTE cada vez es menor. No te sabría decir una cifra o un porcentaje, pero lo que sí que es cierto es que ya no quedan muchos establecimientos que continúen cerrados. Se va retomando poco a poco la actividad y, bueno, afortunadamente yo creo que de aquí a final de año, hombre, no sería tan osado decir que el 100%, pero un altísimo porcentaje de las personas que han estado en ERTE van a estar ya trabajando en las empresas que hayan sobrevivido a todo este tsunami que hemos tenido, ¿no? Porque claro, esa es otra. Parece como que ahora todo va a ser igual que antes, pero se ha quedado mucha gente por el camino que, bueno, pues tendrán que retomar la actividad o reciclarse o, en fin, no sé. Pero es cierto que las empresas viables o que han podido aguantar la situación y que van a poder reanudar su actividad o la están reanudando paulatinamente, yo creo que todo el trabajo o todos los trabajadores que están en este tipo de empresas van a poder retomar su actividad. Yo creo que de aquí a final de año prácticamente todos. De hecho, aquí ya estuvimos entrevistando a un representante de las agencias de viajes y la verdad, a principios de año lo estaban pasando muy mal. Ya nos habló de un número muy grande de empresas que tuvieron que cerrar y evidentemente eso ha sido lo más grave de todo este asunto. O sea, aparte de las pérdidas humanas como hemos tenido, ¿no? Pero el tema de cierres de empresas ha sido un golpe muy fuerte. Y me imagino que ese golpe fuerte que han tenido en la pandemia, pues sobre todo en la zona de Cartagena, Mar Menor, pues habrá venido un poco también a darle un poco la puntilla al tema, el asunto de cómo está el Mar Menor, de la sopa verde, la muerte de peces y crustáceos. ¿Cómo ha afectado esto al tema de Ostemur, a todo el sector que están ustedes? Sí, bueno, como bien dices, esto ha sido pues una cosa encima de la otra. Si ya tenemos poco con el Mar Menor, porque el Mar Menor, los problemas del Mar Menor vienen bastante antes que la situación de la pandemia, pues nos vino después de todos estos problemas, cuando empezamos con el tema de las medusas, allá por el año 95, 96, que es cuando empezó a visualizarse realmente los problemas que seguimos casi 20 años después, casi no, 25 años después, seguimos hablando de lo mismo.
bueno, pues han ido pasando una serie de sucesos y de acontecimientos que siempre han ido en contra bueno, pues por supuesto de la situación medioambiental del Mar Menor y por ende al resto de actividades económicas que vivimos y que nos dan de comer, y que alrededor del Mar Menor. Pues eso, se van amontonando unas cosas detrás de las otras y cuando parecía, por ejemplo, en este último verano, que las cifras eran unas cifras buenas viniendo de donde veníamos y que nos iban a permitir recuperar parte de lo perdido, pues entonces pasó el episodio de mortandad de peces que fue absolutamente catastrófico, tanto desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, como desde el punto de vista económico para todas las empresas relacionadas con el turismo en el entorno del Mar Menor, porque a partir del día de mitad de agosto, que fue cuando empezaron a aparecer los peces muertos, pues el índice de reservas cayó drásticamente, todo el tipo de restauración que normalmente está en la zona de costa, la zona de playa, también se vio muy afectado, porque lógicamente no puedes estar comiendo con el olor a pescado podrido y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones agravan aún más, si cabe, la situación que veníamos arrastrando desde la pandemia, la situación de la pandemia. Pues claro, a mí me decía en una de las entrevistas que hacíamos a la plataforma Pacto por el Mar Menor, que bueno, venía a decir un poco que el tema el sector turístico, pues no había abierto mucho la boca con respecto al tema del Mar Menor en los últimos años, y que bueno, que ahora empezaba un poco a notarse un poco de movimiento. ¿Esto cómo se puede reflejar? Porque evidentemente, aunque es un sector que sufre las consecuencias de lo que ha acaecido, pero ¿cómo puede enfrentarse a este tema? Porque claro, me imagino que el turismo en su momento, con un desarrollo desmedido como tuvo en los años 70, en los años 80, influyera mucho en el tema, bueno, en el impacto medioambiental del Mar Menor. ¿Cómo afrontan ustedes a fecha de hoy, digamos de alguna manera, ese famoso turismo sostenible? Bueno, vamos a ver, nosotros desde nuestros canales de comunicación hacia las distintas administraciones llevamos demandando soluciones o incluso aportando soluciones pues desde el periodo de este que hablo del 95-96, cuando empezaron las medusas a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, quizá otros colectivos, pues a lo mejor han llegado después y se mueven en otros ámbitos y tal, pero bueno, qué duda cabe que si hay alguien interesado en que la situación del Mar Menor mejore y vuelva a ser lo que todos recordamos de hace unas décadas atrás, somos nosotros, porque básicamente nos ganamos la vida con esto. Entonces, no sé, a mí me resulta un poco extraño que venga alguien ahora a comentarnos qué hay de nosotros, qué estamos haciendo nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, el turismo, a ver, se trata de demonizar, o se ha demonizado mucho a sectores un poco, yo diría que a la ligera, puesto que si nos atenemos a lo que es el Mar Menor, realmente turismo en el Mar Menor es, con respecto al volumen total de población que puede manejar el Mar Menor en verano, que es cuando es su época alta, pues a lo mejor está hablando de turistas puros y duros, estamos hablando que no llega ni a un 10%, porque todos sabemos que en el Mar Menor la inmensa mayoría de la población de verano, que se mueve en verano, son segundas residencias. Son gente normalmente de la región de Murcia, somos los propios habitantes de la región de Murcia o habitantes de Madrid o de donde sea, que tiene su segunda residencia y se va allí a vivir y a pasar el verano. Entonces, englobar en eso en turismo, pues a mí me choca, porque, digamos, la planta hotelera que tiene La Manga, aún y siendo la más importante de toda la región de Murcia, pero en cuanto a capacidad es ínfima
con respecto a otros destinos turísticos, y no te voy a hablar de Benidorm por ponerte un ejemplo más paradigmático de nuestro país, pero por ejemplo con Roquetas de Mar, con Mojácar, con este tipo de destinos tienen como 5, 6 o 7 veces más capacidad hotelera que pueda tener todo el entorno del Mar Menor. Entonces, al final, el problema que ha habido es un desarrollo urbanístico, no turístico. En cualquier caso, pues en los años 70, en los años 80, pues hacían las cosas de una manera, el urbanismo se hacía de esa manera, igual que se hacían otras muchas cosas, pero en cualquier caso, yo creo que el tema, el que se trasladen problemas o que al medio ambiente se trasladen problemas por parte de infraestructuras urbanísticas, al final tiene solución siempre y cuando las infraestructuras, sobre todo de saneamiento, son las adecuadas. Es decir, uno puede construir toda la manga de edificios que, digamos, te puede parecer más feo o no, que lo es, o te puede chocar a la vista, o podés, digamos, ocupar espacios donde antes había, pues, ciertos pues, espacios naturales con su biodiversidad, etcétera. Pero más allá de eso, a la calidad del agua, de las aguas del Mar Menor, lo que es el desarrollo urbanístico, el impacto es mínimo siempre y cuando las infraestructuras de saneamiento sean las adecuadas. Es decir, podemos hablar de una ciudad como Madrid que tiene casi 4 millones de habitantes y hay patos en el Manzanares. O sea que, y ejemplo de esto podemos poner todo lo que queramos, ¿no? Entonces, achacar al turismo el estado de las aguas del Mar Menor, pues no deja de ser un poco, bueno, pues son estados de opinión o circunstancias que por muchas veces repetidas, pues a veces calan en la sociedad y un poco por, a lo mejor, cierto grado de conocimiento no se terminan de asumir, ¿no? Entonces, como digo, al final lo que podemos percibir como un ataque medioambiental en el desarrollo urbanístico, e insisto en la palabra urbanístico, porque son viviendas lo que hay en el Mar Menor, en su inmensa mayoría, no son recursos turísticos, son viviendas, pues nos podrá parecer más o menos agresivo no sé, con las vistas o cómo se percibe el destino, pero bien es cierto que en la calidad del agua, siempre y cuando, como digo, las infraestructuras de saneamiento sean las adecuadas, no tiene por qué ocasionar ningún problema. No, vamos a ver, yo opino en parte, yo soy de los que dicen que no solamente está la agricultura, no solamente está el desarrollo urbanístico, no está el turismo, está y comparto mucho en el sentido de que las viviendas del Mar Menor la mayoría son segundas residencias y muchas de murcianos, cartageneros, gente de Madrid. Eso es una verdad que es evidente y que no se puede obviar. Pero yo tengo la sensación de que desde ciertos colectivos se está aprovechando la utilización de los medios de comunicación para atacar a otros colectivos. ¿Estoy equivocado o tienen ustedes esa misma percepción? No estás equivocado en absoluto. Al final, la impresión, bueno, la que tengo yo, y creo que a lo mejor no me equivoco, es que se está utilizando el Mar Menor como herramienta para atacar al otro, o al enemigo, o al contrario, o como lo queramos llamar. Y eso da medida, pienso yo, de cuán importante es la situación del Mar Menor para todas estas personas que cuando uno las ve haciendo declaraciones en la tele, en la prensa, etcétera, solamente, o sea, como en defensa del Mar Menor, lo utilizan como herramienta para atacar al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que eso, a lo mejor, deberíamos de pensar que cuando uno mira a la cara o ve una noticia o ve un personaje público, sea de una administración, sea un político, o sea de un colectivo, que la única solución o las soluciones que aporta a los problemas del Mar Menor es siempre echarle la culpa al contrario de qué es lo que está haciendo mal al contrario y no dice lo que debería de hacer el bien, sino pues eso da medida de que a esa persona concreta, a esa persona que está hablando, que está haciendo esas declaraciones, da la medida de que realmente lo que le importa es el Mar Menor, que en la mayoría de los casos no suele ser mucho, porque como digo, el Mar Menor es el pim pam pum,
que se está utilizando, como digo, por distintos colectivos, partidos políticos, administraciones, etcétera, etcétera, para atacar al otro o para posicionarse en un determinado estatus, porque, bueno, al final también todos nos conocemos y, bueno, todos tenemos que ganarnos la vida y hay personas y colectivos que se ganan la vida de una determinada manera y cuando el problema es más grande, pues mejor se gana la vida. Entonces, independientemente de esto, yo creo que por aportar y por salirnos un poco de quién es el culpable de todo esto y entrar y salir de una vez de toda esta dinámica, que llevamos ya 25 años en ella y no se ha solucionado nada. Yo creo que lo que deberíamos de hacer todos, y nos incluimos todos, y hablo de administraciones, hablo de colectivos, hablo de plataformas, hablo de asociaciones empresariales, etcétera, es ver qué está en nuestra mano solucionar o qué estamos haciendo mal todos y cada uno de nosotros para hacerlo bien, para que en lo que esté en mi mano solucionar aporte a poder pues solucionar los problemas del Mar Menor. Yo creo que hasta que eso no pase vamos a seguir aquí dándole vueltas al tema. Y de hecho, el vídeo anterior tuvimos entrevistando al presidente de la comunidad de regantes del Arco Sur del Mar Menor, a don Eloy Cedrán, y él decía que era conveniente que cada sujeto, cada ente, cada colectivo, en vez de estar en la postura que está más o menos de defensa o ataque con respecto a otros, buscar un foro serio, un foro que llevara una administración, llevara a alguien donde todos se sentaran a la mesa e intentaran buscar soluciones. ¿Cree que sería esto una buena idea? Vamos a ver, aquí no se trata de inventar la pólvora, aquí se trata digamos, copiar qué se ha hecho bien en otros sitios con problemáticas y circunstancias similares a la que tenemos nosotros aquí. Hace unos años, cuando lo de la sopa verde, estamos hablando de 2016, 2017, aquí en Cartagena, en la sede de COEC, yo en ese momento era secretario general de la Confederación de Empresarios de aquí de Cartagena, organizamos una serie de jornadas en las que trajimos gestores de lugares o espacios naturales que habían sufrido problemas muy serios medioambientales y cómo estaban intentando solucionar o revertir la situación. El caso más paradigmático que a mí realmente me sorprendió por el éxito, ¿no?, que tuvo fue el del Delta del Ebro. Aquí últimamente se ha hablado hay un espacio similar en Florida, en Estados Unidos, en Tampa o algo así. Pero bueno, tampoco hay que cruzar el charco, lo tenemos aquí a unos cuantos kilómetros. Entonces, el Delta del Ebro, yo recuerdo a la gerente que vino a comentarnos su caso. En los años 80, el Delta del Ebro era un espacio absolutamente contaminado, quizá también un poco con las mismas con peculiaridades parecidas a las que teníamos aquí, puesto que en los años 50, 60 pues hubo un desarrollo de los cultivos de arroz allí en el Delta del Ebro y bueno, pues esos cultivos de arroz, pues como antes se hacían las cosas, pues se utilizaban pesticidas, se utilizaban abonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Delta del Ebro era en los años 80 un espacio absolutamente contaminado. En lo que era en la salida al mar no había pesca, puesto que era un ámbito absolutamente degradado. Bueno, pues ahí se tomó una decisión de crear una entidad que gestionase todo lo que tuviese que ver con la situación del Delta del Ebro o con la situación del espacio, de ese espacio natural, en el que en esa mesa se sentaron todos los colectivos, todas las administraciones que tuviesen algo que ver, tanto municipales como regionales o como nacionales, y todos los colectivos que tuviesen que ver. Ahí estaba el colectivo pesquero, estaba el colectivo agrícola, estaba el colectivo turístico, estaban las
asociaciones vecinales, etcétera, etcétera. Bueno, a mí, yo recuerdo una conversación con esta mujer, que la verdad es que era una señora muy, muy inteligente y muy, muy interesante de charlar con ella, que me comentaba, dice, cuando esto empezó a finales de los 80, la creación de este foro, o de esta entidad, dice, yo era la secretaria del gerente que había en ese momento. Dice, y para que veas la dificultad, dice, habían las primeras reuniones, habían algunas de ellas que yo me tenía que meter debajo de la mesa, de las cosas que volaban, ¿no? O sea, de sillas y de, en fin, por eso digo que la creación de este tipo de mesas donde uno trata de ponerse de acuerdo con otros, los principios siempre van a ser difíciles, pero al final tiene solución. Hoy en día el delta del Ebro es reserva de la biosfera. ¿Y sabes qué pasa con los cultivos de arroz del delta del Ebro? Porque son absolutamente sostenibles y en los saquitos de arroz le ponen el sello de reserva de la biosfera y lo venden 4 veces más caros que el mismo arroz que lo hacen o que lo cultivan en la Albufera de Valencia. Y las doradas y las gambas que pescan en la desembocadura del Ebro las venden 4 veces más caras porque en la caja pone un sello que pone que están pescadas en una reserva de la biosfera. Entonces, son actividades absolutamente sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y en el que todo el mundo gana. El principal, el medio ambiente, puesto que se ha recuperado toda esa zona y las actividades económicas que se pueden desarrollar alrededor de él, como digo, de una manera sostenible. Por eso digo que hay casos de éxito en los que podemos copiar y que hay que empezar. Lógicamente, esto no se va a conseguir en 1 año, en 2, en 3, pero en algún momento habrá que empezar, porque mientras tanto, pues como digo, llevamos 25 años con esto y seguimos igual, o peor. Para ir finalizando, para no alargar mucho esta entrevista, me ha comentado anteriormente que, bueno, que el sector turístico había hecho propuestas a la administración. ¿Puede comentar alguna de las propuestas que han hecho ustedes en el transcurso del tiempo? Claro, cuando uno mira la prensa, pues es muy difícil de encontrar que un medio de comunicación pues intente, bueno, no solamente dar voz a un grupo, sino a otro grupo, y entonces, bueno, pues que la opinión pública vaya conociendo propuestas por todos los sitios. Porque sí es verdad que yo reconozco que en las últimas semanas las propuestas que estoy viendo todo va en un mismo sentido y propuestas por dos colectivos. Entonces, ¿qué propuso en su momento el sector turístico a la administración? Pues como digo, a la administración se le pusieron encima de la mesa casos de éxito, de cómo se han hecho las cosas y cómo se han gestionado, porque al final todo esto es un problema de gestión, hay que gestionar un problema y bueno, pues vamos a ver cómo lo han hecho en otros sitios y cómo lo han hecho bien. Entonces, el caso que acabo de contar es un caso perfectamente trasladable a la situación que tenemos nosotros ahora aquí y que se puede gestionar muy bien. En cualquier caso, siempre lo que le hemos dicho a la administración es que la solución ha de venir, primero, porque nos pongamos todos de acuerdo, y segundo, siempre dirigida por los técnicos y por digamos, por las personas que pueden saber qué medidas son las adecuadas para evitar este tema. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo la situación que tiene ahora mismo el Mar Menor, claro, esto yo a veces lo asemejo como si en un cruce de una carretera hay un accidente de tráfico, hay una persona que está muy mal herida, que se está desangrando, y entonces nos ponemos todos a ver de quién ha sido la culpa. Que si, no, ha sido del que hizo el cruce, no, ha sido del estado de la rueda de los neumáticos, no, ha sido del fabricante del coche, no, ha sido del conductor de no sé qué. Y mientras el tío se está desangrando, se está muriendo. Bueno, pues está pasando ahora mismo con el Mar Menor, porque yo esta mañana he visto el canal, la web esta, Canal Mar Menor, que tiene la Dirección General del Mar Menor de aquí de la comunidad, donde van subiendo las distintas mediciones de los distintos parámetros que se están haciendo o donde se está monitorizando el Mar Menor, y es sorprendente porque están entrando al día por la Rambla del Albujón y todas las digamos, ramblas anexas que hay alrededor de la Rambla del Albujón, están entrando 80 litros por segundo. 80 litros por segundo
pues esos son 7 millones de litros al día. Al día, o sea, que mientras estamos hablando están entrando y esas aguas están cargadas de nitratos. Y en esa misma web pone que están entrando actualmente una tonelada de nitratos al día. O sea que mientras estamos hablando, hoy van a entrar una tonelada de nitratos al día. Mañana va a entrar otra tonelada. Pasado va a entrar otra tonelada. Entonces, como digo, o sea, una tonelada de nitratos, no sé si todos podemos visualizar cuando vamos por la carretera y vemos el montón de estiércol que han puesto en un bancal. Bueno, pues eso a lo mejor puede ser una tonelada. Bueno, pues eso es lo que va hoy al Mar Menor, y ayer, y mañana, y pasado otro, y al otro, y al otro. Y mientras nosotros, viendo a ver quién es el culpable de que me han patinado las ruedas o de que el semáforo no funcionaba. Entonces, primero vamos a atender al herido, vamos a atenderlo, vamos a parar esa sangría que estamos teniendo, pararlo de alguna manera. Entonces, con obras de ingeniería, hoy en día, el ser humano lleva haciendo obras de ingeniería desde el principio de los tiempos. Los romanos hace 2000 años trasladaban agua de donde no la había, de donde la había, donde no la había, atravesando cientos de kilómetros. No, yo creo que hoy en día, en el pleno siglo XXI, podemos ser perfectamente capaces de, a través de, entre otras cosas, soluciones de ingeniería, evitar que todo ese agua esté entrando ahora mismo, en el Mar Menor, cargada de nitratos. Luego ya veremos qué hacemos con los nitratos, pero bueno, pues aquí seguimos todavía. Yo ya pienso como ciudadano, como persona, además que yo vivo en el entorno del Mar Menor, no soy una persona ajena a lo que está pasando y una cosa que yo he vivido y he estado siempre consciente de lo que está pasando. Bueno, pues habrá que empezar a hacer algo. Bueno, pues don Juan Carlos García, miembro de Ostemur y tú, como es ahora mismo, gracias por haber estado este rato con nosotros, haber un poco dado un poquito más de luz a este problema desde la perspectiva del sector turístico, que es importante, porque ya le digo que yo quiero ir preguntando a todos los colectivos para que cada uno aporte o vea o cómo ver el tema. Desde luego es la segunda vez que empiezo a escuchar algo de sentarnos a la mesa y de estar en algún sitio a hacer algo. Es evidentemente que aquí en las administraciones, y cuando digo administraciones digo ayuntamientos, comunidad autónoma, gobierno central, tienen que empezar ya a dejar los temas políticos de lado y empezar a funcionar como administraciones. Y nada, gracias por estar aquí y haber participado en este ciclo de entrevistas. Muchas gracias a ti. Y yo, una matización. Al final, las administraciones no son nadie, al final son personas. No es el Estado, no es la comunidad autónoma, no es el ayuntamiento, es Pepito, Manolito y Juanita. Son personas, al final quien toma las decisiones son las personas, no las entidades. Entonces, al final, a quien hay que dirigirse es a la persona y a quien habrá que exigirle responsabilidades es a la persona, a Pepito, a Juanito, a quien sea. Pero no al ayuntamiento. No, el gobierno me dice... No, el gobierno no. ¿El gobierno qué? ¿Quién del gobierno? No, es que la comunidad autónoma... No, la comunidad autónoma no. ¿Quién de la comunidad autónoma? Y exigir responsabilidades a esa persona concreta. Porque siempre hay una persona que toma una decisión. No es... no es el ente. No es el ente. Es la persona. Hay una persona. Entonces hay que dirigirse a esa persona, a la persona que toma una decisión. A esa persona. Pero nada, muchas gracias a vosotros y por darnos voz en este foro y nada, esperemos que al final seamos capaces de solucionar esto. No sé si lo verán nuestros ojos, pero espero que por lo menos esperemos que sí. Esperemos que sí. Lo puedan ver. Bueno, solamente me queda despedirnos de las personas que entren en la bitácora, decirles que, bueno, que gracias por estar ahí, que si les ha gustado que le den al me gusta, que se suscriban y como siempre les digo, hasta la semana que viene y sean felices, amigos.